106.5. Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este viernes 8 de noviembre del año 2019. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, en el día de hoy hablamos de la proclama para las elecciones municipales del 16 de febrero que se producen el día de hoy a las 11 de la mañana, al igual que la contratación de la firma que hará la auditoría al voto automatizado. La situación de Osiris Guzmán, el ingeniero Osiris Guzmán, que está sometido a la justicia por la FIFA y Fedofútbol, que lo están acusando de estafa y de abuso de confianza. Tenemos también, pues, bueno, algunas cositas ahí que se van en revelaciones. Una de ellas es, como ya el licenciado Luis Abinader ganó las elecciones, pues ya el gabinete está repartido. Ya el que no habla temprano con Luis se queda fuera, porque ya el gabinete está repartido. Entonces vamos a hablar ya de algunos miembros del gabinete del licenciado Luis Abinader. Y bueno, también tenemos una revelación en cuanto a lo que está ocurriendo con el Tribunal Constitucional y el tema que tiene que tratar, del que ya está apoderado, que es la pretensión de declarar no conforme a la Constitución los artículos de la ley electoral, la ley orgánica de régimen electoral y de la ley de partido, que impiden que una persona que haya participado en un proceso interno de un partido pueda inscribirse como candidato por otro partido. Entonces ahí tengo también una revelación en relación con ese tema. Entonces, bueno, tenemos elecciones municipales el 16 de febrero. Esa posibilidad estuvo, pues, cuestionada por el hecho de que había prácticamente un consenso entre los partidos políticos para una reforma que juntaba las elecciones congresuales con las elecciones presidenciales. Y el principal motorizador, el principal interesado en ese acuerdo era el Partido Revolucionario Moderno. Por más simulación, era el principal interesado en ese acuerdo. Sin embargo, como los acontecimientos políticos se fueron alterando un poco el clima para ese acuerdo, eso prácticamente quedó sin efectos. Al quedar sin efecto, ya tenemos un hecho que el 16 de febrero son las elecciones congresuales y municipales. Estamos hablando de 3.849 puestos electivos. Entonces ahí se da la competencia entre los partidos políticos, con la particularidad de que las alcaldías se ganan con la mayoría simple. Se ganan con la mayoría simple, pero ahora hay un voto
que también hay que contar lo que no se había contado en elecciones anteriores, que es el voto preferencial de los regidores. Es decir, que estas elecciones se tornan mucho más complejas. Esas elecciones el país se la pudo haber ahorrado en términos de su costo, porque la diferencia del tiempo en relación con las otras no es tan amplio y entonces los costos son similares a los de unas elecciones nacionales. Pero ya ese es un hecho. Ya ese es un hecho y para eso los partidos políticos tienen que prepararse. Y tienen que prepararse para rascarse cada cual con sus propias uñas. Por ahí anda una dinámica de unos acuerdos entre grupos para participar unidos en cuanto a estas elecciones, que en gran medida se trata de mucha espuma y de poco chocolate, porque la mayor parte de esos partidos pues viven de los votos de las organizaciones a las que apoyan y se nutren de los propios votos de las organizaciones a las que apoyan, salvo el caso de la organización que ahora encabezaría o encabeza ya Leonel Fernández, que hay que ver cuál es su posicionamiento real. Todavía yo no he visto algunas encuestas que ya empiecen a establecer cuál es el posicionamiento real de esa fuerza como partido político. Sí, se han dado a conocer algunas, etcétera, pero yo no he visto encuestas. Se habla de una ahí que la comentó, la presentaría Bernardo Vega, pero no sé si la hizo él, no sé quién hizo esa bendita encuesta, donde en el caso de la Fuerza del Pueblo se habla como partido político de un 6%, y Leonel Fernández andaría por un 15%. Entonces, pero eso no tengo realmente esa información con firmeza, porque yo no he visto de las encuestas en las que yo realmente creo para estos fines. Entonces, hay elecciones congresuales y hay elecciones municipales el 16 de febrero. Ya hoy se inicia la campaña para esos fines y ese es el primer round. Ese es el primer round de las elecciones nacionales. De lo que ocurra en estas elecciones, pues se adelanta en gran medida lo que va a ocurrir en las elecciones presidenciales. Entonces ya veremos cuál es la situación a la hora de la hora, porque a veces los partidos políticos se entretienen con cosas que dan efectos inmediatos y se olvidan de las cosas reales. Y lo real es que hay elecciones el 16 de febrero y que hay que tener buenos candidatos y una buena maquinaria para ganar esas elecciones. Entonces, ya que estamos con la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral anunció ayer la contratación de la firma Deloitte Touche para la realización de la auditoría automatizada al voto automatizado. La empresa Deloitte Touche S.A. fue escogida por la Junta Central Electoral para realizar una auditoría forense al sistema de voto automatizado que se utilizó en las primarias simultáneas de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno. El contrato acordado lo podemos redondear en $300,000.
el contrato con la firma Deloitte Touche para esta auditoría forense. Entonces, señores, aunque el titular dice que la Junta, los titulares dicen que la Junta Central Electoral contrató a Deloitte Touche para la realización de la auditoría forense que tanto se reclamó, ese titular se puede bien sustituir para que la gente sepa a quién fue que contrató la Junta para esos fines. ¿Ustedes saben a quién fue que contrató la Junta para realizar la auditoría automatizada? A la firma número 1 en el mundo. Es decir, no es que contrató a Deloitte, no, eso se puede sustituir y decir, la Junta Central Electoral contrató a la firma número 1 en el mundo para realizar ese trabajo. A la firma número 1 en el mundo. Y les repito, ustedes ven que ese contrato de Deloitte es de 300,000 dólares. Usted sabe cuánto produjo Deloitte, por ejemplo, en el año 2016, que es la última referencia que estoy viendo aquí, 36.800 millones de dólares. Sí, le estamos hablando de, fíjense de qué firma que estamos hablando. Entonces esa firma, por 300,000 dólares en la República Dominicana, ella va a comprometer su prestigio porque esa firma resulta que inmediatamente, porque aquí hay unos francotiradores que no le paran a nada ni a nadie. Inmediatamente han empezado a decir que esta firma es una firma que le ha trabajado al gobierno. Y la pregunta es, ¿a quién Deloitte, que tenga intereses importantes, no le ha trabajado en la República Dominicana? Es decir, cuando usted tiene que resolver cosas que le den pues el aval que usted necesita en los organismos internacionales y en las organizaciones crediticias internacionales, y usted tiene la oportunidad de tener los servicios de la mejor firma del mundo, usted no lo busca. Es decir, ¿cuál es su primera opción? La mejor firma del mundo. Entonces, Deloitte Touche es la firma privada número 1 de servicios profesionales en el mundo. Número 1 en el mundo. Que le ha hecho trabajo al gobierno dominicano. Pues le ha hecho trabajo. ¿A qué gobierno del mundo no le ha hecho trabajo? ¿A qué gobierno del mundo no le ha hecho trabajo? Entonces, ¿ustedes creen que se puede estar atentando contra el prestigio de todo y una serie de cosas ahí por politiquería barata? Señores, yo creo que hay que tener algunos parámetros, para de prudencia, etcétera. Estamos hablando de una firma creada en el año de 1845, con unos parámetros que se mantienen, que no se ponen en juego, no solo frente a 300,000 dólares que estén cobrando en a la República Dominicana, que es una chilata frente a lo que es la facturación anual de esa empresa en el mundo, sino frente a cualquier otro cliente que esté pagando más. Entonces, eso la verdad es que carece de sentido, pero aquí hay gente que siempre lo va a criticar absolutamente todo. Si no era Deloitte, entonces era cualquiera de las otras 4, pero usted coge a cualquiera de las otras 4 y se va a encontrar con la misma situación, porque ¿cuáles son las otras 4 firmas
en el mundo. PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, que le sigue a Deloitte. Entonces, Deloitte, porque Deloitte ha hecho, y las otras, las cuatro también han hecho trabajo para el Estado y han hecho trabajo para todos los empresarios importantes de este país. Todas han hecho trabajo en la República Dominicana, que es una economía de una dimensión en la que prácticamente todas esas firmas han estado presentes. Bueno, entonces, vamos a ver si de manera puntual veo aquí las acusaciones de las que está siendo objeto el señor, Osiris Guzmán, que él presidió Fedofútbol en la República Dominicana, y entonces él está acusado, por ejemplo, en la página 15 de las 31 que tiene la demanda, se explica que en el año 2017 Guzmán se atribuyó y distrajo de forma directa, solo en el periodo comprendido entre los meses de marzo a junio, la suma de 1.665.200. Entonces dicen que él violó el artículo 405 y 408 del Código Penal y lo acusan de estafa y abuso de confianza. Estos delitos contemplan pena de entre 6 meses y 2 años. Entonces también los cheques se colocaron por concepto de incentivo al presidente de la federación. La investigación de la filial local la llevó la firma Ernest Chong, que comprendió entre enero y junio de este año y abarcó la gestión 214, la gestión 2014-2018. Encontró que en el mes de octubre del 2018 se giró un cheque para hospedaje de la selección masculina con miras a la Copa de Naciones. Este cheque para hospedaje fue de 881,000 pesos, pero en Costa Azul Dominicana, pero no aparece ninguna constancia de que allí se produjera ese hospedaje, ni una factura que justifique ese pago, nada más la referencia. Pero la auditoría no encontró factura que soporte el monto del cheque y se concluyó que de los fondos de la cuenta de FIFA fueron distraídos sin justificación o argumento en la ejecución de la suma. Julio 2015, la Fedofútbol emitió un cheque de 592,707 pesos con 92 centavos por concepto de hospedaje de la eliminatoria de la Sub-17 a nombre de Juan de León Medrano, un exfutbolista oriundo de San Cristóbal. Sin embargo, no se pudo identificar el evento al que se hace referencia a la erogación. Tampoco se observó el detalle de los atletas, auxiliares, cuerpos técnicos, etcétera, etcétera. Cuando ustedes ven lo de la auditoría y esta cosa, aquí lo realizó también una firma, internacional. Lo realizó una firma internacional. Cuando usted busque los nombres de cualquier firma internacional de cierta categoría, ha trabajado en la República Dominicana y ha hecho trabajo para distintos sectores. Entonces, este caso, pues este señor tiene una suspensión de la FIFA por 10 años. No se había levantado un expediente concreto. Este expediente es un buen ejemplo de lo que siempre hemos criticado aquí del Ministerio Público. Fíjense que el señor Guzmán se le está acusando de cosas muy específicas. Al señor Guzmán no se le está acusando de haber malversado la totalidad de los fondos que manejó en Fedofútbol, sino que ellos tuvieron que buscar una firma especializada y esa firma especializada le está acusando de temas muy puntuales
muy puntuales. No es que, mire, aquí hay un fraude de todos los millones del mundo y este hombre violó el Código Penal completo y va para la justicia. ¿Por qué? Porque esos son los expedientes que no progresan. Progresan nada más en los titulares de los medios, pero no pueden progresar en los tribunales. Ahora, cuando estamos hablando de aquí, usted está hablando de que tal vez lo que usted escuche mencionar no es de la dimensión de lo que ya se había dicho en relación con los fraudes que se le atribuyen a este señor en la FIFA, sino que se le está acusando concretamente de las cosas que se le pueden demostrar en los tribunales, de las cosas que se le pueden probar, de las cosas por las que se le puede buscar una condena en los tribunales. Entonces, ese es un ejemplo. El señor Guzmán, hay que recordar, él fue candidato a senador del PRM en las elecciones anteriores. Entonces, por esta situación en la que se vio involucrado, fue sustituida su candidatura por la de Mateo Aquino Febrillé. Mateo Aquino Febrillé, el rector Mateo Aquino Febrillé, quien resultó muerto por un conflicto entre candidatos del PRM que eran aliados de ese partido, y en ese conflicto el que resultó muerto fue el candidato a senador del PRM, pues Mateo Aquino Febrillé, que sustituyó al señor Guzmán por estas acusaciones de las que está siendo objeto. Entonces, bueno, déjeme ver por aquí si tengo algunas anotaciones. Déjeme buscar aquí algunas anotaciones del gabinete de Luis Abinader, porque, repito, Luis Abinader ya ganó las elecciones. Ya ganó las elecciones. Hasta ahora, que yo sepa, que fue más o menos lo que vi pocos días después de las primarias, Luis Abinader andaba con una diferencia frente a Gonzalo Castillo de 12 puntos. Andaba Luis Abinader en una diferencia de 12 puntos. Entonces, no creo que la diferencia entre él y Gonzalo sea superior. Ahí tiene que andar entre los 10 y los 12 puntos en estos momentos. Si se entiende que esa es una diferencia para celebrar y para ir ya organizando el gobierno, pues amén. Pero no se olvide que el día en que se anunció la precandidatura de Gonzalo Castillo, el día que fue oficializada la precandidatura de Gonzalo Castillo, había una diferencia entre las encuestas en base a las cuales se escogió a Gonzalo Castillo como candidato, como precandidato del danilismo para enfrentar a Leonel Fernández. Le daban a Leonel Fernández una favorabilidad de un 20% sobre Gonzalo Castillo. Es decir, que Gonzalo Castillo en poco más de un mes pues redujo esa diferencia de 20 puntos que tenía sobre él Leonel Fernández. Luis Abinader se ha manejado en principio y sin arranque de campaña todavía con una diferencia de 12 puntos sobre Gonzalo Castillo, y ya pues va estructurando su gabinete. Entonces, aquí tengo algunos nombres del gabinete de Luis Abinader. Para el Banco Central, en el Banco Central, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández y Danilo Medina, esos tres tontos, por no llamarle esos tres estúpidos, pues no han tenido duda, y su hombre ha sido Héctor Valdés Albizu. Es decir, de Balaguer
de Leonel Fernández y de Danilo. Hipólito Mejía, pues, hizo cambios y tuvo varios gobernadores del Banco Central y ninguno dio pie con bola. Y ya ustedes saben cómo anduvo la economía. Entonces, vuelve Leonel Fernández y entonces nombra a Valdés Albizu cuando regresa en el 2000, después de las elecciones del 2004, nombra a Valdés Albizu y Valdés Albizu está ahí hasta el sol de hoy, como gobernador del Banco Central y un signo de confianza. Entonces, llega ya el momento de la sustitución de Valdés Albizu con el posible triunfo de Luis Abinader. Y el gobernador del Banco Central, que ya le dicen señor gobernador en el PRM, es Miguel Seara Hatton. Miguel Seara Hatton, gobernador del Banco Central. Ya es un cargo que no está en discusión. Entonces, el ministro de Finanzas de Luis Abinader es Jeffrey Lizardo. Se va a ser el ministro de Finanzas si Luis Abinader gana las elecciones, o más bien ya él la ganó, porque de la manera que ya se está repartiendo el gobierno, él ganó las elecciones. Entonces, Jeffrey Lizardo es el ministro de Hacienda. El superintendente de banco, Alejandro Fernández W. Ese será el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, superintendente de bancos. Entonces, el ministro de la presidencia lo será el señor Fulcal. Ya el señor Fulcal es ministro de la presidencia. Ministro de Educación, Rafael Santos, es el ministro de Educación. Y el director de presupuesto es el señor José Rijo Presba. Y estoy hablando ya de los cargos que no están en discusión, porque en otros casos se le ha ofrecido el mismo cargo a varias gente. Pero ya ellos pues adelantan este trabajo, porque ellos solamente le falta una cosa a Luis Abinader. Nada más le falta una sola cosa, que es ganar las elecciones. Es lo único que le falta. Pero ya como las expectativas en estos momentos lo colocan en primer lugar. Él ha estado en primer lugar desde hace tiempo, porque siempre estuvo por encima de Leonel, siempre estuvo por encima de los potenciales aspirantes del PLD, aún unido. Y esa es la situación que tiene el panorama, que continúa en el panorama en el día de hoy. Entonces ya veremos qué pasa después que realmente arranque la campaña en firme y todos estos acontecimientos que tenemos ahora se asienten. Entonces, por otra parte, ¿qué está pasando con el Tribunal Constitucional? Que ustedes saben que hay un señor que presentó un recurso. Este señor fue candidato a diputado. El señor perdió la candidatura a diputado y después entonces se apareció en el Tribunal Constitucional y él está pidiendo, este señor, que se declare contrario a la Constitución el artículo 49, el señor se llama Santos Hilario Sedano, es que este es el que supuestamente está pidiendo eso. Él está pidiendo que se declare contrario a la Constitución el artículo 49 de la Ley de Partidos y el artículo 134 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Esas disposiciones son claras en el sentido de que una persona que haya participado como precandidata en un proceso no puede ser candidato por otro partido. Eso está categóricamente establecido, por más vuelta que se le quiera buscar. Eso solamente se resuelve
y el reconocimiento de que eso está establecido así es lo que lleva a actuar en el Tribunal Constitucional, porque eso solamente se resuelve si el Tribunal Constitucional declara esos artículos como no conforme a la Constitución. Entonces, después que eso pasó, el PLD, que sabe qué es lo que está detrás de esta petición, como interviniente voluntario, pues ha pedido que estos artículos se declaren conforme a la Constitución, es decir, lo contrario a lo que está pidiendo el señor. Entonces, el sector de Leonel Fernández formalmente no se ha constituido para actuar en el Tribunal Constitucional, salvo el caso de abogados importantes que son del sector de Leonel Fernández, que van a actuar ahí como una especie de amigos de la Corte para de esa manera velar por los intereses de Leonel Fernández sin que él directamente tenga una participación en ese asunto. ¿Qué está haciendo el doctor Leonel Fernández? Y he aquí la revelación. ¿Qué está haciendo el doctor Leonel Fernández? Bueno, ha iniciado, atención, doctor Milton Ray Guevara, porque me gustaría saber, en función de los reglamentos del Tribunal Constitucional, ¿qué representa esto? El doctor Leonel Fernández, y esta es la revelación, ha iniciado reuniones individuales con miembros del Tribunal Constitucional. Ha iniciado un proceso de encuentros individuales con miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, para los miembros del Tribunal Constitucional, en este caso, en el momento en que se plantee de manera clara y concreta, se produjo tal reunión en tal sitio con fulano y perencejo, adelanto que eso no forma parte ni de la intimidad ni de la vida privada de esas personas. Es decir, que un miembro de una alta corte sostenga reuniones con una de las partes en el proceso, sostenga reuniones individuales con una de las partes, eso no es una cuestión de la vida privada de esas personas. Eso es un hecho de interés público. Eso es un hecho de interés noticioso. Eso no tiene que ver nada con invasión en vida privada de las personas, ¿eh? Porque lo que están tratando ahí no es un asunto de vida privada. Entonces, ¿qué establecen los reglamentos del Tribunal Constitucional con relación a eso? ¿Cómo pautan esos reglamentos los encuentros con las partes en un proceso determinado? Entonces yo lo voy a dejar solamente en el titular. Lo voy a dejar en el titular de que se están produciendo reuniones individuales del expresidente Fernández con miembros del Tribunal Constitucional. Y lo dejo solamente en el titular, sin otras especificaciones que tienen otras implicaciones. Pero solamente en el titular, y ya veremos cuál es la reacción con relación a eso del presidente del Tribunal Constitucional, que sabe muy bien que yo no me prestaría a decir que eso está ocurriendo sin tener informaciones precisas de que eso ha ocurrido. Entonces, ya veremos qué pasa con eso de esas reuniones y qué termina decidiéndose. Hasta ahora, en el caso de la Fuerza del Pueblo, del expresidente Fernández, bueno, plan A, plan B y plan C. Plan A es la candidatura de Leonel Fernández, que no va a ser inscrita. Es una primicia.
no es ninguna primicia, pero no va a ser inscrita porque no habrá decisiones en las altas cortes contrarias a lo que disponen las leyes que prohíben eso. Entonces, plan B. El plan B en estos momentos está en el aire, totalmente en el aire, porque con el comportamiento, con las señales que ha dado Margarita Cedeño, es prácticamente descartable que se vaya a aventurar en una candidatura por la denominada Fuerza del Pueblo. Entonces, el partido Fuerza del Pueblo está más cerca en estos momentos de su plan C. ¿Cuál es su plan C? Rafael Alburquerque. El ex vicepresidente Rafael Alburquerque es su plan C. ¿Qué pasaría con los partidos políticos que han apoyado a Leonel Fernández? Yo no sé qué pasaría, porque esos partidos apoyaron a Leonel Fernández. Primero, no sabían que Leonel Fernández iba a crear su propio partido, su propio nicho para sus votos, que ya eso le crea a ellos una dificultad en las expectativas que tenían. Pero segundo, siguen apoyando a Leonel Fernández porque esos partidos andan buscando votos. Andan buscando votos. Y pudieran apoyan a Leonel Fernández y pueden apoyar a Margarita Cedeño porque Margarita le garantiza lo que ellos andan buscando, que votos para subsistir como partido. Pero ninguna otra candidatura le garantiza a ellos lo que ellos están buscando, que votos. Entonces, ahí esos partidos se ven en una situación también sumamente difícil, porque apostaron a la posibilidad de que Leonel fuera candidato presidencial y esa posibilidad en estos momentos luce vedada. Cambio y fuera.